Así es, estamos listos para comenzar el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este lunes, ya lunes 2 de abril. Pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros en el programa Buenos Días, ahí en el 104.5 FM Radio Sonora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo inician su semana? Espero que hayan descansado, que hayan tenido pues unos días de esparcimiento, compañeros. Por supuesto, ahí tratamos de descansar y disfrutar algunos lugares que nos ofrece este bonito país, El Salvador. ¿Descansaste tú, Manuel? Sí, claro que sí. Qué bueno, Manuel, qué bueno que ya estemos con energías para iniciar una semana, iniciar mes y también para iniciar la entrevista. Queremos que nos cuentes quién es tu invitado y con quién vas a estar conversando hoy. Pues hoy tenemos aquí con nosotros al director de la Policía Nacional Civil, al comisionado Howard Cotto. Hay muchos temas que hablar con él, así que les invitamos a que se queden con nosotros en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, nos enlazamos contigo entonces. Así es, nuevamente saludamos a la audiencia del 104.5 FM y vamos a poner algunos puntos en contexto de los temas que vamos a hablar esta mañana con el director. El sacerdote Walter Osmin Vázquez fue asesinado la tarde del jueves 29 de marzo en plena Semana Santa. El lugar donde ocurrió el ataque se conoce como el sector La Casona, Cantón Las Ventas, Lolotique, San Miguel. Las autoridades manejan dos hipótesis. La primera es que se trató de un asalto y la segunda un posible ataque dirigido en contra del cura. Y hemos puesto a disposición de las autoridades de la Iglesia Católica todos los recursos y esfuerzos para investigar este hecho, llegar a la verdad, dar con los responsables y llevarlos a la justicia. El padre Vázquez se dirigía hacia el caserío Las Lajas a oficiar la celebración de una Eucaristía. Viajaba con otras dos personas que al parecer eran acólitos menores de edad. Los criminales que atacaron al sacerdote viajaban en un vehículo todoterreno cubierto del rostro. Se llevaron a los menores de edad y a Vázquez hacia un costado y a los acompañantes del padre les dijeron que se fueran y Vázquez se quedó con los individuos. Fue en ese momento que le dispararon una vez. Vázquez intentó huir, dijeron las autoridades, y en ese momento le propinaron otro disparo que le provocó la muerte. El crimen ha generado diversas reacciones. En la misa del domingo de resurrección, el arzobispo condenó los hechos. Exigimos a las autoridades pertinentes se esclarezcan los hechos cuanto antes y se haga justicia, a la vez que expresamos nuestra total solidaridad a la diócesis de Santiago de María y a la familia del padre Vázquez. Este crimen tiene como telón de fondo una discusión de la extensión de las medidas extraordinarias de seguridad. El tema lo dejaron pendiente los diputados para discutirlo después del periodo de vacaciones. Esta mañana iniciamos la semana hablando de seguridad pública. Comenzamos. Saludamos esta mañana de día lunes al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Director, qué gusto que nos acompañe aquí en la entrevista de Hechos AM. Muy buenos días, es un gusto estar aquí también con ustedes, el primer día de la semana de abril. Director, pues comencemos hablando del caso del padre Vázquez, este crimen que ocurrió el jueves allá en la zona oriental del país. ¿En qué fase se encuentra esta investigación, director? Pues tal como yo lo planteaba ayer en la visita que hacíamos a las zonas donde se está desarrollando el plan de seguridad con motivo de la Semana Santa, hemos ido avanzando. De hecho, una unidad especializada de acá de San Salvador, una unidad central de la División Central de Investigaciones, es quien tiene a cargo este proceso investigativo. Tal como lo decía, hemos avanzado, nosotros estamos seguros que este crimen no va a quedar impune, vamos a dar con los hechores a pesar de la complejidad que reporta, y me refiero a la complejidad porque fue en un lugar bastante desolado del municipio de Lolotique, un lugar donde no habían más personas que las que se conducían en el vehículo y los hechores. Además de eso, tenemos absoluta claridad sobre el hecho de que quienes participaron en este hecho se cubrían el rostro. Todos esos elementos hacen compleja la investigación, pero nosotros estamos seguros que es un hecho que vamos a esclarecer. Es un hecho absolutamente condenable. Justo en Semana Santa se comete este hecho, justo cuando nosotros reportábamos una baja de hechos de violencia en el marco de la Semana Santa,
justo cuando cerramos un mes de marzo con una disminución en el índice de crímenes, se da este hecho que conmociona pues a todo el país y sobre todo a la Iglesia Católica. Era una persona, como ya se veía en los reportajes, muy querido. Yo quiero decir que desde el primer momento estuvimos en comunicación con el ministro de Justicia y Seguridad, con el vicepresidente mismo, quien nos avisó en ese momento que ella había tomado contacto con el arzobispo y había tomado contacto también con el cardenal Rosa Chávez. Yo personalmente esa misma noche tomé contacto con el responsable de la arquidiócesis de Santiago de María para poner a disposición todos los recursos y solicitarles que en caso de haber algún detalle, información que pudiera ser útil para la investigación, pues nosotros estábamos en toda la disposición de recibirlos e incluirlos en el proceso investigativo. Nuestras unidades se desplazaron desde esa misma noche, esa misma tarde, hacia el lugar de los hechos, se procesó la escena y pues vamos a continuar. Hay elementos, yo lo decía ayer y quiero reiterarlo, que ya los estamos manejando y que me hacen establecer aquí que vamos a avanzar rápidamente en la investigación, pero obviamente son datos que públicamente no podemos compartir. Director, por la forma en que se dieron los hechos en este lugar que usted nos decía, un lugar desolado, ¿ustedes encuentran pues alguna tipo de planificación? Porque de hablar de un asalto sería una situación circunstancial, que ellos iban transcurriendo en el lugar donde habían personas que estaban pues dispuestas a asaltar a quien iba ahí, pero esto encontramos, iban en un vehículo todoterreno, con el rostro cubierto. ¿Encuentran ustedes, digamos, elementos que indican que fue planificado ese hecho y dirigido ya en este caso al sacerdote Vázquez? De que fue un hecho planificado, estamos absolutamente seguros. El móvil, no podemos en este momento, con la información obtenida, descartar absolutamente la hipótesis del robo, pero es hacer muy claro una hipótesis que va perdiendo fuerza. Cada vez nosotros creemos menos en que el móvil haya sido el robo. Creemos que el robo de las pertenencias a los que ocupaban el vehículo solo fue una coartada o un pretexto, pero es algo que todavía no podemos confirmar de forma absoluta. Es decir, a este momento creemos que debemos mantener las dos líneas de investigación. Sin embargo, sí debemos ser muy claros en decir que la hipótesis del robo o asalto va quedando cada vez más rezagada, con menos posibilidades que sea. Reitero, porque no queremos comprometer algo que no tenemos plena certeza, pero mantenemos todavía esas dos hipótesis. Ahora, los hechos que tú mencionas, Manuel, por ejemplo, el punto en que se da el asalto, es un lugar desolado, la forma de hacerlo también arroja muchos datos. El hecho de que al padre lo hayan aislado, ¿verdad?, o se hayan quedado con él, también es un elemento bastante importante. El hecho que hayan ido con el rostro cubierto nos da o nos revela también mucha información, y lo que estamos obteniendo a través de la Policía Nacional Civil, las unidades de investigación, es muy importante. Quiero resaltar que en esto también juega un papel muy importante las acciones o los direccionamientos que puedan estar establecidos por la Fiscalía General de la República, en quienes hemos encontrado el total apoyo para que este hecho se esclarezca cuanto antes. Director, ¿sospechan ustedes que las pandillas están detrás de este crimen? Porque según tenemos entendido, en esa zona estaría operando la Mara Salvatrucha, en ese sector donde se dieron los hechos. ¿Qué datos tienen ustedes como policía de la operatividad de grupos criminales en ese sector? Sí, es muy posible que alguna estructura criminal, hay que decir que sí, la MS opera en el sector, pero también tenemos información que hay pequeños grupos de la pandilla 18 que están en la zona. No descartamos desde ningún punto de vista que las pandillas pudieran tener que ver en esto,
Luego habría que ver la intencionalidad, ¿verdad? Si había un interés directo de la pandilla o si los hechores actuaban únicamente en una función de sicariato. Eso va a salir posteriormente en la investigación. Obviamente no descartamos que miembros de grupos criminales de pandillas hubieran participado en esto. En algún momento se dijo que el padre Vázquez había trabajado con jóvenes y que esto en alguna parte, alguna etapa del trabajo que él venía desarrollando le había llevado a que fuera amenazado por estructuras criminales. ¿Ustedes pueden dar certeza de eso, que él había recibido amenazas en algún momento, digamos, por la labor que él desarrollaba con jóvenes sobre todo? Sí, lo único que es a través de la voz pública que conocemos esto, no necesariamente a través de denuncias que se hayan interpuesto, pero sí conocemos esta información, no es la única que conocemos tampoco, y por eso es que nosotros preferimos que la investigación continúe para que cuando los datos sean más sólidos poderlos compartir públicamente. Muy bien, lo que pasa es que, como le digo, hay muchos elementos que llaman la atención en este caso por la forma en que se dieron los hechos, la zona donde se dio y que es una zona donde se decía que pues ya había pues asedio de grupos criminales, y en determinado momento hemos escuchado en muchas ocasiones cuando la policía dice, bueno, estas personas pasaron de la zona dominada por una pandilla a zona dominada por otro grupo criminal. ¿Pudo haber sido esta la situación? No creemos que ese móvil en particular pudiera tener un efecto, y digo esto porque el padre era muy conocido en toda la zona, había trabajado mucho, de hecho, como todos sabemos, era originario del lugar, todo mundo lo conocía, sabía de su condición de sacerdote y la movilidad que él tenía en todas las zonas, ¿verdad? Entonces ese factor último no es algo que pese mucho en la investigación. Nosotros consideramos que son otros los factores que han tenido incidencia en este crimen. Bueno, el arzobispo de San Salvador daba declaraciones ayer y él decía, bueno, usted escuchaba cuando él decía, pedimos a las autoridades que se haga justicia en este caso. ¿Qué le responde usted en este momento, a esa altura de la investigación? Bueno, que todo el esfuerzo de la Policía Nacional Civil esté encaminado a eso, a que este hecho se esclarezca. Unidades investigativas de mucha capacidad y mucha experiencia están desarrollando esta investigación, y nosotros como institución estamos seguros que este hecho se va a esclarecer y vamos a lograr individualizar y capturar a los hechores. Muy bien, director. Definitivamente que hay mucho que hablar sobre este caso, pero también hay otros temas que tenemos en las agendas. A partir de, digamos, previo al periodo de vacaciones se quedó una discusión pendiente en la Asamblea Legislativa. Se espera que se retomen el tema de las medidas extraordinarias de seguridad. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Ya ha pasado, digamos, el periodo de la campaña electoral, ya ha pasado incluso el periodo de vacaciones. ¿Qué esperan ustedes como policía en cuanto a la respuesta que le dé, en este caso, la Asamblea Legislativa con el tema de las medidas extraordinarias de seguridad? Bueno, Manuel, realmente en ese sentido no es un tema el que está pendiente, que es el de las medidas extraordinarias, sino dos. Pero en cuanto a las medidas extraordinarias, nosotros lo que esperamos es que los diputados, la Asamblea Legislativa, pueda pues decidir lo antes posible sobre estas medidas para que nosotros continuemos, tanto como Policía Nacional Civil, como la Dirección General de Centros Penales, disponiendo de las herramientas para aislar a los cabecillas de estas estructuras criminales de su participación directa en las actividades criminales, y que esto también facilite la operatividad de la Policía Nacional Civil. Las medidas extraordinarias, nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, son necesarias para continuar golpeando y para continuar realizando la labor que nosotros tenemos, ¿no? Las medidas extraordinarias son de mucha utilidad en materia de investigación, de inteligencia y de contener la actividad criminal. Ese es uno de los aspectos que creo que podemos seguir discutiendo en el programa, pero no podemos dejar de
o sacar de foco, Manuel, que este pasado 29 de marzo también venció el plazo que daba el Banco Centroamericano de Integración Económica para aprobar el crédito de los 100 millones. Otra vez, por segunda vez, sí, nos vence el plazo, a pesar de la aprobación que el BCIE había hecho de los 100 millones, vence sin que los diputados hubieran podido tomar una decisión de estos recursos que son de particular interés para el desarrollo y la consolidación de la actividad, sobre todo investigativa y operativa de la Policía Nacional Civil. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a continuar hablando con el director, con el comisionado Howard Cotto, sobre estos temas que definitivamente nos mantienen al pendiente y son los que tienen que ver con seguridad. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Los temas que estamos abordando a esta hora en este espacio son los que tienen que ver con las medidas extraordinarias de seguridad y también con un crédito de 100 millones de dólares para equipamiento de la policía que se habían quedado pendientes pues en la Asamblea Legislativa. Director, usted pedía que las medidas extraordinarias ya no fueran, digamos, una prórroga como la que se ha venido dando, sino que fueran de carácter permanente. Pero ¿cuáles son los argumentos por los que usted considera que estas medidas deberían de quedar como parte de las herramientas de trabajo de la policía y de todos los encargados de seguridad? Bueno, mira, Manuel, en primer lugar, porque el año 2015, el año 2016 fueron años que en materia de seguridad fueron realmente años bien difíciles. Y producto del trabajo que se hizo, el análisis en conjunto con el vicepresidente de la República, se logró establecer la necesidad de tomar medidas y eso se compartió y fue acompañado, muy bien acompañado por los diputados de todas las fracciones políticas que habían en la Asamblea. Fue una discusión, nunca fue una discusión a puertas cerradas en el Gabinete de Seguridad, sino que hubo participación de los partidos políticos y no vamos a explicar todos los detalles en el programa, pero en síntesis podemos decir que a la conclusión que se llegaba y ha sido del consenso de todos los partidos es que era necesario de una forma u otra romper la comunicación entre la parte de la estructura criminal que está recluida en los centros penales con la parte de la estructura criminal que está afuera. Esto parte de un elemento que es básico entenderlo, y es que a lo largo de los años la operatividad de la Policía Nacional Civil, los procedimientos de investigación, etcétera, han llevado, y la misma situación delictiva, a que los máximos cabecillas de las pandillas se encuentren recluidos en los centros penales. Y los que no están recluidos en los centros penales es porque producto de la acción criminal en un momento fallecieron, ¿verdad? Pero el grueso, la grandísima mayoría de miembros o de cabecillas de las pandillas están recluidos. Y veíamos en el año 2015, 2016, el nivel de incidencia que estos criminales desde la cárcel tenían para conducir las operaciones afuera de las cárceles, ¿no? Entonces, la conclusión, la decisión a la cual se llega, que repito, es acompañada por todas las fracciones políticas, es tratar de romper a toda costa el vínculo. Y había, si tú recuerdas, aquella discusión de ¿y entonces por qué hay teléfonos celulares en los centros penales? Sí. ¿Y por qué se logran comunicar? Y entonces se decía que las compañías telefónicas tenían que tomar medidas para que no hubiera comunicación, y por el otro lado se decía que había que tomar medidas para que no hubieran teléfonos celulares, y más parecía una discusión de qué era primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Y se toma la decisión de abordar con fuerza todas las acciones que tendieran a atender las dos cosas, es decir, a que las compañías telefónicas
hicieran todo un esfuerzo técnico para que los penales quedaran aislados de comunicación telefónica, y por el otro lado, la Dirección General de Centros Penales hacer un esfuerzo muy importante que se continúa haciendo para que la corrupción en los custodios y la posibilidad de que entraran teléfonos celulares, tablets, se fuera disminuyendo al mínimo. Las dos cosas han dado un efecto. Al final llegamos a la conclusión, hoy podemos decirlo con claridad, que era necesario avanzar en las dos direcciones y no ver quién le echaba la culpa a quién. Entonces las compañías telefónicas hacen un esfuerzo significativo porque los penales no tengan señal, y por el otro lado la Dirección General de Centros Penales hace un esfuerzo importantísimo por formar nuevos custodios, depurar, capacitar, tecnificar, incluso a efectos de que esto no sucediera. El resultado, sea como sea, o producto de estas dos acciones, fue la que tuvimos, ¿no? Es el hecho de que los cabecillas, la estructura criminal que se encontraba, sobre todo en Zacatecoluca y en diferentes centros penales donde hay pandilleros, ya no pudieran comunicarse. Y que hoy por hoy, que lo hemos dicho hace mucho tiempo, ¿no? Eso no es una información de hoy, y a este día, que un cabecilla de pandilla se comunique por medio de teléfono hacia afuera dando órdenes es muy difícil. De hecho, han quedado prácticamente con la única alternativa a este momento de darle datos, información a aquellos reclusos que van cumpliendo su condena y salen, para transmitir algunas órdenes o disposiciones, pero ya eso reduce significativamente, por ejemplo, la posibilidad de estar viendo las operaciones criminales en el día a día. Eso ya es muy difícil. Ahora, ¿qué sucedió? Hubo un consenso, todos los partidos aprobaron esto, hubo mucha discusión sobre cómo se tenía que hacer técnicamente, pero no ya era la discusión sobre la importancia de cortar este vínculo, sino cómo hacerlo, qué tecnología tenían que usar las compañías telefónicas, si disponían de ello, si se iban a imponer sanciones, etcétera. Pero ese ya era otro nivel de la discusión. Y en ese sentido es que se llega a esa conclusión, se implementan las medidas extraordinarias y empieza a tener un efecto bastante positivo que nos hace en estos momentos no tener los niveles de incidencia. Tú recuerdas que no podemos quitarnos de la mente o olvidar cosas como lo que sucedió en agosto del año 2015, ¿verdad? Cuando tuvimos 900 homicidios en un mes, porque también hay que tener claridad, y eso era parte del análisis, que las pandillas y los cabecillas de pandillas han venido utilizando el homicidio como un instrumento de presión, instrumento en su momento para negociar, ahora lo utilizan como un instrumento precisamente para que las medidas extraordinarias ya no sigan teniendo su efecto. Y yo quiero decirte, Manuel, aquí este día algo importante. De acuerdo a la información, y eso sí, te hice un recuento histórico, pero sí, hoy claro, te doy un dato muy concreto de este momento, ¿verdad? De acuerdo a toda la información que nosotros logramos obtener a través de inteligencia, a través de investigaciones de parte de estas estructuras criminales, y lo digo claramente, Manuel, la MS y la Pandilla 18 están esperando con ansias que las medidas extraordinarias dejen de surtir efecto. No hay mejor noticia para el crimen y para estas dos pandillas que la suspensión de las medidas extraordinarias. Pero ¿cómo toman ustedes la que como parte de la discusión se hable de suavizar, por ejemplo, la situación de emergencia en los reclusorios? Porque hemos visto de que parte de las medidas era que se declaraba en emergencia ciertos penales y entraban bajo cierto régimen. Y parte de la discusión hoy es
que, digamos, algunas de esas situaciones deberían de cambiarse. ¿Cómo lo toman ustedes? Porque ya no se habla de las medidas en general, sino de aspectos específicos que van señalando o van, digamos, abriendo la discusión lo que está ocurriendo en las cárceles. Tú me señalaste al principio si nosotros aspirábamos a que estas medidas extraordinarias dejaran de ser extraordinarias y convirtieran en disposiciones legales permanentes. Sí, fue así, Manuel, pero en este momento tenemos claridad que lo que es necesario es renovar las medidas extraordinarias, porque no ha habido una discusión a lo largo de todo el año o de los 2 años de la forma en que estas medidas pudieran ser elementos que ya conformaran un cuerpo legal. Entonces nosotros estábamos claros que lo que no se había discutido en un año en la Asamblea, como lo que sucedió con el préstamo también, sí, no se iba a resolver en un mes, en 15 días o en una semana. Nosotros lo sabíamos claro, y entonces por eso es que nosotros empezamos a plantear la necesidad de prorrogar o de que hubiera un nuevo decreto a través del cual las medidas extraordinarias siguieran teniendo vigencia. Ahora, si en esa discusión hay aspectos que deben cualificarse, que deben mejorarse, nosotros hemos sido los primeros en estar de acuerdo en que eso se haga. De hecho, yo quiero señalar, Manuel, que han habido muchas inquietudes de parte de los diputados, producto de lo cual incluso nosotros como Gabinete de Seguridad acudimos en una o varias veces. Recuerdo específicamente una de las reuniones más importantes donde punto por punto se fue aclarando el sentido de esas medidas. Queda ya en manos de los diputados decidir si alguna de ellas se debe modificar o no, pero ahí estaban los diputados, estábamos los miembros del Gabinete de Seguridad, pero ahí estaba también el Fiscal General de la República, estaba la Procuradora de Derechos Humanos y otros actores de la vida nacional que tienen una incidencia o una opinión que dar al respecto. Nosotros vemos con mucho respeto y vemos muy atinado que haya un interés o preocupación por revisar estas medidas. Ahora, en esa reunión, Manuel, y no debemos de olvidarlo, algunas inquietudes ya previamente planteadas se establecieron con claridad, se explicaron con claridad. Ahora, la decisión ya no es nuestra, ¿verdad? La decisión es de la Asamblea, pero nosotros reiteramos que en sentido general las medidas extraordinarias deben de prorrogarse y decimos con claridad, lo hemos dicho y lo reiteramos, que las estructuras criminales están deseosas o anhelando el día en que las medidas extraordinarias dejen de surtir efecto. Ahora bien, no quiero terminar este espacio, director, sin preguntarle a usted cómo va la investigación del caso de Karla Ayala. ¿Qué le dice usted hoy tanto a la familia de este elemento de la policía y al país en general? Porque es un tema que sigue tan vigente como a finales de diciembre del año pasado. Sí, efectivamente, es un caso que no solo conmueve al país, sino que particularmente a nuestra institución por las características del hecho que ya han sido ampliamente mencionados. Nosotros hemos creado, Manuel, y lo digo con claridad, literalmente así, una fuerza de tarea que está investigando este hecho. Nosotros sabemos que el hecho reporta un nivel de complejidad muy, muy alto, que pone a prueba la capacidad de investigación de la policía y de la fiscalía, pero nosotros lo hemos dicho y lo reitero a nombre de la institución, estamos seguros que este crimen va a finalizar positivamente en cuanto a su investigación, determinando los pormenores, determinando la ubicación de nuestra compañera Karla Ayala y deteniendo a la persona que lo cometió. Muy bien, director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en este día lunes. Sabemos que hay mucho que hablar en materia sobre todo de las medidas extraordinarias de seguridad, porque es un tema que seguramente va a ser retomado a partir de esta semana por los diputados. Gracias, director, por acompañarnos aquí en Hechos AM.
Muchas gracias a ustedes, Manuel, y espero que hayan pasado una buena vacación. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese día lunes. Saludamos nuevamente a nuestros compañeros y a toda la audiencia del 104.5 FM Radio Sonora. Compañeros, esto fue la entrevista aquí en Hechos AM. Bien, Manuel, estuvimos atentos a todos los datos que brindó el director de la Policía Nacional Civil, que son muy útiles también para comparar con todo lo que se vivió en vacaciones. Y a propósito, en nuestra entrevista también estaremos tocando un tema sensible en Semana Santa. Por supuesto, vamos a estar hablando con Ricardo Cook. Él es director de toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y vamos a estar hablando precisamente sobre los accidentes de tránsito, y vamos a conocer a detalle el top 5 de las personas que ingirieron mayor grado de alcohol, y por supuesto si encontraron droga y cocaína en algunos controles antidoping. Así que los invitamos a que estén pendientes y también conozcan estos datos. Gracias, Manuel. Así es, vamos a estar pendientes desde el 104.5 FM, saludamos nuevamente a su audiencia, les deseamos que tengan un excelente día. Nosotros cerramos así el espacio de la entrevista, vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con Célida Magaña y Carlos Artiga.